Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta 10ª reunión de la temporada. Hoy una extraordinaria jornada con la disputa del Gran Derby de Asunción, tanto para hembras como para machos, además del Premio Especial Independencia Nacional y el Premio Especial 14 y 15 de mayo. Ya los ejemplares de la primera carrera están saliendo a la pista principal, prueba reservada para ejemplares handicap inferior hembras. La número 1 es la Chuchi César Mora, 52 kilos y medio. El 2, Coronada Star, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Turmalina Beach, Jorge Benítez, 56 kilos. El 4, Carol, Marco Rivas, 52 kilos y medio. El 5, Cuñá Chingolí, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 6, Storm Marioneta, no se da la partida. Y el 7, Impactante, con la conducción de Michael de Sousa, a quien le damos un caluroso recibimiento, el jockey proveniente del hipódromo de Maroñas, Michael de Sousa, que hoy se une a esta gran fiesta que estamos viviendo hoy aquí en el Jockey Club del Paraguay. Arranca la apuesta Pick 5 en esta primera carrera, 10.000 el costo, tiene como pozo garantizado 8 millones de guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta primera carrera arranca el Pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 8 millones guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino a la participante número 3, Turmalina Beach. Pequeña ventaja sobre la número 1, La Chuchi. Gana terreno rápidamente por fuera la número 5, Cuñachingolí. Descontado los primeros metros de la prueba la número 3, Turmalina Beach. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, Cuñachingolí. Tercera se desempeña la competidora número 1, La Chuchi. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 7, Impactante. Quinta viene accionando el 2, Coronada Star. Se la marcha el 4, Carol. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. La número 3, Turmalinavich, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Cuñachingolí. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, La Chuchi. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la delantera la número 3, Turmalinavich. Estira cuerpo y media ventaja sobre la número 5, Cuñachingolí, que insiste por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, La Chuchi. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Turmalinavich. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 5, Cuñachingolí, que insiste por fuera. Gana terreno al fondo el número 7, Impactante. Pocos metros para el disco, por fuera el 7, Impactante. Pescuezo de ventaja sobre el número 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero la número 7, Impactante. Segunda la número 5, Cuñá Chingolí. Tercero el 3, Turmalina Beach. Cuarta la número 1, La Chuchi. Quinta la número 2, Coronada Star. Sexta la número 4, Carol. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 5 segundos 19 centésimas. Ganada por el Pescuezo, del segundo al tercero, Media Cabeza. Dividendos por ganador del número 7, 26.200 guaraníes. Llave directa 7-5, 257.200 guaraníes. Trifecta 7-5-3, un solo acierto, 800.000 guaraníes. El primer pase de la apuesta PIC 5 lo acertaron 118 boletos. El valor del enganche es de 84.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 3, Turmalina Beach. Pequeña ventaja sobre la número 1, La Chuchi. Gana terreno rápidamente por fuera la número 5, Cuñá Chingolí. Descontado los primeros metros de la prueba la número 3, Turmalina Beach. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí. Tercera se desempeña la competidora número 1, La Chuchi. En la cuarta ubicación lo viene haciendo la número 7, Impactante. Quinta viene accionando el 2, Coronada Star. Se va marcha el 4, Carol. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco. La número 3, Turmalina Beach, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, La Chuchi. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa en la delantera la número 3, Turmalina Beach. Estira cuerpo y media ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí, que insiste por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, La Chuchi. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 3, Turmalina Beach. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí, que insiste por fuera. Gana terreno al fondo el número 7, Impactante. Pocos metros para el disco. Por fuera el 7, Impactante. Pescuezo de ventaja sobre el número 5 y cruzaron el disco.
Su atención, por favor. A continuación se va a entonar el himno nacional paraguayo a cargo de Cristina Betiuska. Invitamos al público a presenciar y acompañar este momento.
Están en la pista principal las competidoras del Gran Derby de Asunción. Para hembras, 8 competidoras. La número 1 es Nora Mía con Arnaldo Portillo, 55 kilos. La número 2, La Placentera con Michael de Souza. La número 3, Victorious Leyenda, Jorge Benítez. La número 4, Panamí, Elvio Candia. La número 5, Celebration, Juan Figueredo. La número 6, Pendry, César Mora. La número 7, Ninja, Marco Rivas. Y la número 8, Ramón Especial, Javier Portillo. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes Pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas.
Se van colocando las competidoras de la segunda carrera, el Derby de Asunción para hembras. Allí colocan a la número 7, Ninja. Volvió a salir de su partidor, la número 7, Ninja. Sigue muy indócil la número 7, Ninja. Campana de largada. Largaron el Gran Derby de Asunción para hembras. Sale a enseñar el camino la competidora número 4, Panambi. Pequeña ventaja sobre la número 1, Nora Mía. Tercera se desempeña la competidora número 5, Celebration. Cuarta viene accionando la número 6, Pendry. En la quinta ubicación lo hace la número 8, Ramona Especial. Más atrás se desempeña el 3, Victorious Leyenda. Será la marcha la número 2, La Placentera. Las competidoras comienzan a enfrentar el codo con la número 5, Celebration. Cabeza de ventaja sobre la número 6, Pendry, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña por fuera la número 8, Ramona Especial. En la cuarta ubicación viene ganando terreno la participante número 1, Nora Mía. Quinta se desempeña la número 4, Panambi. Más atrás lo hace la número 3, Victorious Leyenda. Cierra la marcha varios cuerpos, la número 2, La Placentera. Y las competidoras del Gran Derby de Asunción para hembras están en la recta final. La número 5, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Pendry, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo de la competidora número 1, Nora Mía. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando del lote la número 6, Pendry. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja la número 5, Celebration. Abierta en larga, atropellada. Lo viene haciendo la número 1, Nora Mía. Más abierta el 3, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 6, Pendry. Pequeña ventaja sobre la número 1, Nora Mía, que va a su búsqueda. Últimos 20 metros de carrera. Por fuera el número, por dentro el 6, por fuera el 3. Entramos el 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 6, Pendry. Segunda la número 3, Victorious Leyenda. Tercera la número 1, No Era Mía. Cuarta la número 5, Celebration. Quinta la número 4, Panambi. Sexta la número 8, Ramona Especial. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 19 segundos 65 centésimas. Ganada por el hocico. De la segunda a la tercera, una cabeza. Dividendos Espora, ganador del 6, 142.500 guaraníes. Llave directa 6-3, un solo acierto, 1.764.000 guaraníes. Trifecta 6-3-1, ha quedado vacante. Duplo 7-6, 3 aciertos, 530.400 guaraníes. Primera triple, acertaron 86 boletos, su valor 54.500 guaraníes. Segundo pase del PIC 5, lo acertaron 21 boletos, su valor 476.200 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Anda de largada. Largaron el gran derby de Asunción para hembras. Sale a enseñar el camino la competidora número 4, Panambi. Pequeña ventaja sobre la número 1, No La Mía. Tercera se desempeña la competidora número 5, Celebration. Cuarta viene accionando la número 6, Pendry. En la quinta ubicación lo hace la número 8, Ramona Especial. Más atrás se desempeña el 3, Victorious Leyenda. Se la marcha la número 2, La Placentera. Las competidoras comienzan a enfrentar el codo con la número 5, Celebration. Cabeza de ventaja sobre la número 6, Pendry, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña por fuera la número 8, Ramona Especial. En la cuarta ubicación viene ganando terreno la participante número 1, No La Mía. Quinta se desempeña la número 4, Panambi. Más atrás lo hace la número 3, Victorious Leyenda. Cierra la marcha varios cuerpos, la número 2, La Placentera. Y las competidoras del Gran Derby de Asunción para hembras están en la recta final. La número 5, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Pendry, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación viene ganando terreno al fondo de la competidora número 1, No La Mía. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Asume el comando de lote la número 6, Pendry. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja la número 5, Celebration. Abierta en larga, atropellada. Lo viene haciendo la número 1, No La Mía. Más abierta el 3, Victorious Leyenda. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. La número 6, Pendry. Pequeña ventaja sobre la número 1, No La Mía, que va en su búsqueda. Últimos 20 metros de carrera. Por fuera el número, por dentro el 6, por fuera el 3. Entramos el 1 y cruzaron el disco. En los monitores, la Photosharp de la segunda carrera.
En esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están saliendo a la pista principal los competidores del Gran Derby de Asunción para machos. El 1 Insignia, José Romero. El 2 Sildo, César Mora. El 3 Fratus, Michael de Sousa. El 4 Sanguinario, Leonardo Jiménez. El 5 Barlomar, Ariel Sanabria. El 6 New Hope, Arnaldo Portillo.
El 7, Full Moncat, Jorge Benítez. El 8, Eleven Reporter, Elvio Candia. El 9, Fogonero, Juan Figueredo. Y el 10, Azul Especial, Fidelino Valdés. En esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo y 4 millones de guaraníes es el pozo garantizado. En esta tercera carrera está en juego el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. En esta tercera carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Por favor, agilizar los canjes de la PIC 5 y de la triple. Se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los competidores. Esta tercera carrera. Se coloca el 8, Eleven Reporter. Lo propio hará el 9, Fogonero. Se coloca el 10, Azul Especial. Y ya tenemos campana de largada. Largaron el Gran Derby de Asunción para machos. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Insignia, le toma cuerpo y medio de ventaja. Número 3, Fratus, gana terreno rápidamente. Número 4, Sanguinario, y pasa a la segunda ubicación. En la tercera colocación por fuera se desempeña el 9, Fogonero. Más atrás lo viene haciendo por dentro el número 2, Sildo. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Insignia, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Tercero se desempeña el número 2, Sildo. En la cuarta ubicación viene ganando terreno al participante número 6, New Hope, quedando en la quinta ubicación por dentro. Número 3, Fratus. Más atrás se desempeña el participante número 9, Fogonero. Viene ganando terreno al fondo el número 8, Eleven Reporter. Y los competidores del Gran Derby de Asunción para los machos están en la recta final. El número 1, Insignia, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. En la tercera ubicación se viene desempeñando el participante número 6, New Hope. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Número 1, Insignia. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja. Ahora sobre el número 4, Sanguinario. Abierto, viene ganando terreno número 9, Fogonero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 1, Insignia, rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, Fogonero. Pocos metros para el disco. El número 1, Insignia, y José Romero de punta a punta. Amplias ventajas sobre el número 9, 307. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1 Insignia, segundo el 9 Fogonero, tercero el 7 Full Moon Cat, cuarto el 4 Sanguinario, quinto el 3 Fratus, sexto el 5 Parlomar. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 18 segundos, 13 centésimas ganada por 3 cuerpos, del segundo al tercero, 1 cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 1, 104.300 guaraníes. Llave directo 1, 9, 306.800 guaraníes. Trifecta 1, 9, 7. Ha quedado vacante el duplo 6, 1, 4 aciertos, 374.500 guaraníes. Primer pase del PIC 4, acertaron 33 boletos, su valor 152.200 guaraníes. Segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 845.200 guaraníes. Y tercer pase del PIC 5, lo acertaron 2 boletos, su valor 5 millones de guaraníes. La señal del hipódromo de Belmont Park ya está en pantallas. Allí se va a disputar nuestra cuarta carrera del programa oficial. La repetición de la tercera carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, donde restan tan solo 14 minutos para que finalicen las apuestas. Corren los 9 inscriptos, competencia sobre 1.600 metros y es pista de arena. Favorito el 9, Van Frenzy. Enemigo en las apuestas el 3, Coloqui, y el 8, Shadow Dragon. Largaron el gran derby de Asunción para machos. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Insignia, le toma cuerpo y medio de ventaja al número 3, Fratus. Gana terreno rápidamente el número 4, Sanguinario, y pasa a la segunda ubicación. En la tercera colocación por fuera se desempeña el 9, Fogonero. Más atrás lo viene haciendo por dentro el número 2, Sildo. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Insignia, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. Tercero se desempeña el número 2, Sildo. En la cuarta ubicación viene ganando terreno el participante número 6, New Hope, quedando en la quinta ubicación por dentro el número 3, Fratus. Más atrás se desempeña el participante número 9, Fogonero. Viene ganando terreno al fondo el número 8, Eleven Reporter. Y los competidores del gran derby de Asunción para los machos están en la recta final. El número 1, Insignia, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Sanguinario. En la tercera ubicación se viene desempeñando el participante número 6, New Hope. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 1, Insignia. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja ahora sobre el número 4, Sanguinario. Abierto, viene ganado terreno número 9, Fogonero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 1, Insignia, rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 9, Fogonero. Pocos metros para el disco. El número 1, Insignia, y José Romero de punta a punta. Amplias ventajas sobre el número 9, 307. Cruzaron el disco. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos, se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 9, pequeña ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación se desempeña el 7, cuarto viene mencionando el 5. Más atrás viene ganando terreno rápidamente del fondo el participante número 2, luego el 3, 4 será marcha el 1. Descontados los primeros metros de la prueba, el número 9, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6. Viene ganando terreno rápidamente por dentro el número 2. Y pasa a la tercera ubicación, cuarto expectante lo hace el 5, en la quinta ubicación se desempeña el 7, más atrás viene accionando el 3, luego el 8, 1 y cierra marcha ahora el 4. Los competidores descontaron los primeros 600 metros de la prueba con el número 9 enseñando el camino, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6, en la tercera ubicación por dentro expectante lo hace el número 2, quedando en la cuarta ubicación a medio cuerpo de este el 5, más atrás se desempeña por el lado de la pista el 7. 46 segundos, 67 centésimos. Comienzan a volcar el codo. Siempre el número 9, Bang Frenzy. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Dr. Kraft, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el número 2. Cuarto viene accionando el número 5 en la quinta ubicación, mejorando rápidamente por fuera lo hace el participante número 8 y los competidores de nuestra cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 9, intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, en la tercera ubicación se desempeña el 8, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, se afianza la vanguardia el número 9, estira tres cuerpos de ventaja sobre el número 7, en la tercera ubicación por fuera lo hace el 8, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera el número 9, Bang Frenzy e Irado Ortiz Jr. Amplias ventajas sobre el número 7 y 8 que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 9, Van Frenzy. Segundo el 7, Dr. Craft. Tercero el 8, Shadow Dragon. Cuarto el 5, Baldizar. Tiempo empleado por el ganador, minutos 35 segundos, 66 centésimas, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, media cabeza. Dividiéndose por ganador el 9, vacante la llave simple 7997, 88.400 guaraníes. La apuesta dupla 1-9, dos aciertos, 479.500 guaraníes. Primera triple acertaron 49 boletos, su valor 38.300 guaraníes. Segundo pase la apuesta P4, 9 aciertos, 572.800 es el costo del enganche. Tercera triple acertaron 2 boletos, 2.324.400 guaraníes. Y el cuarto pase el PIC 5, lo acertaron un solo boleto, su valor 10 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. En los monitores se va a volver a mostrar el desarrollo de la tercera carrera.
Están en la pista principal los competidores del Premio Especial Independencia Nacional. 2000 metros la distancia. El 1 es Volcán de Fuego, Javier Portillo, 55 kilos. El 2, Rey, Marco Rivas, 53 kilos. Y el número 3, Pajancadín, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Se cierran las ventanillas.
largaron el premio especial Independencia Nacional. Sale a enseñar el camino por el lado exterior de la pista el participante número 3, Baham Kadim. Le toma cabeza ventaja número 1, Volcán de Fuego. Cruzan el disco por primera vez con el número 1, Volcán de Fuego. Cabeza ventaja ahora sobre el número 3, Baham Kadim. Cierra la marcha varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores comienzan a volcar el primer codo con el número 1, Volcán de Fuego. Logra tirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Baham Kadim. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Sin variantes, siempre el 1, Volcán de Fuego. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. En la tercera ubicación a varios cuerpos lo hace el número 2, Rey. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 1200 metros con el número 1, Volcán de Fuego. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim, que corre por fuera. En la tercera ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo el número 2, Rey. Dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Volcán de Fuego. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. Cerrando la marcha varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores están enfrentando ya el último codo y el número 1, Volcán de Fuego, tira ahora tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim, quedando en la tercera ubicación a varios cuerpos el competidor número 2, Rey, y los participantes del premio especial Independencia Nacional se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Volcán de Fuego, intenta la disparada, lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 2, Rey. Descuentan ya los últimos 350 metros para el disco. El número 1, Volcán de Fuego, a rigor de látigo. Le toma cuerpo de ventaja número 3, Baham Kadim, que insiste por fuera. Cierra la marcha el 2, Rey. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y ahí lucha en la delantera. Por dentro número 1, Volcán de Fuego, a su costado exterior número 3, Baham Kadim. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por fuera el número 3, Baham Kadim. Por dentro el 1, pocos metros para el disco. Domina el 3, Baham Kadim, y Juan Bautista Figueredo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Volcán de Fuego. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 3, Baham Kadim. Segundo el 1, Volcán de Fuego. Tercero el 2, Rey. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos 19 segundos, 69 centésimas, ganada por 3 cuerpos y un cuarto. El segundo al tercero, varios cuerpos. Los dividendos, el Sport ganador, 11.100 guaraníes. La apuesta duplo, 9-3, 147.000 guaraníes. Primera triple acertaron 105 boletos, su valor 14.300 guaraníes. La segunda triple acertaron 34 boletos, valor de enganche 55.100 guaraníes. El quinto pase del PIC 5, un solo acierto, 8 millones de guaraníes. Mientras que el tercer pase del PIC 4 acertaron 7 boletos, su valor 808.100 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Largaron el premio especial Independencia Nacional. Sale a enseñar el camino por el lado exterior de la pista el participante número 3, Baham Kadim. Le toma cabeza ventaja al número 1, Volcán de Fuego. Cruzan el disco por primera vez con el número 1, Volcán de Fuego. Cabeza ventaja ahora sobre el número 3, Baham Kadim. Cierra marcha varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores comienzan a volcar el primer codo con el número 1, Volcán de Fuego. Logra girar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Baham Kadim. Sigue cerrando la marcha, varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores están ingresando en la recta opuesta. Sin variantes, siempre el 1, Volcán de Fuego. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. En la tercera ubicación a varios cuerpos lo hace el número 2, Rey. Los participantes dejan atrás la señal indicatoria de los 1200 metros con el número 1, Volcán de Fuego. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim, que corre por fuera. En la tercera ubicación a varios cuerpos lo viene haciendo el número 2, Rey. Dejan atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 1, Volcán de Fuego. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. Cerrando la marcha varios cuerpos el número 2, Rey. Los competidores están enfrentando ya el último codo y el número 1, Volcán de Fuego, estira ahora 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim, quedando en la tercera ubicación a varios cuerpos el competidor número 2, Rey. Y los participantes del premio especial Independencia Nacional se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 1, Volcán de Fuego, intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 2, Rey. Descuentan ya los últimos 350 metros para el disco. El número 1, Volcán de Fuego, a rigor de látigo. Le toma cuerpo de ventaja número 3, Baham Kadim, que insiste por fuera. Cierra la marcha el 2, Rey. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y ahí lucha en la delantera. Por dentro número 1, Volcán de Fuego, a su costado exterior número 3, Baham Kadim. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por fuera el número 3, Baham Kadim. Por dentro el 1, pocos metros para el disco. Domina el 3, Baham Kadim, y Juan Bautista Figueredo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Volcán de Fuego. Cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del premio especial el 14 y 15 de mayo. El 1 as de oro, César Mora, 55 kilos. El 2, señor Api, Ariel Sanabria, 55 kilos. El 3, 8 enero, Juan Figueredo, 58 kilos. El 4, Genitor, Javier Portillo. Y el número 5, Quinteto de Oro, Jorge Benítez. Arranca la última triple, 40.000 el costo. 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Recordamos al público apostador, en esta sexta carrera se en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial 14 y 15 de mayo. Sale a enseñar el camino al participante número 2, señor Api. Pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. Tercero se desempeña el 3, 8 enero. Cuarto viene accionando el 4, Genitor. Cierra marcha el 5, Quinteto de Oro. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros con el 1, As de Oro. Cabeza ventaja sobre el 2, señor Api, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, 8 enero. Cuarto viene accionando el 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, Quinteto de Oro.
Los competidores están en mitad de codo, cabeza a cabeza por dentro, el 1 de oro a su costado exterior, el número 2, señor Api. Tercero se desempeña el número 3, 8 enero, cuarto viene accionando el 4, genitor, sigue cerrando la marcha, varios cuerpos, el 5, quinteto de oro y los competidores del premio especial, 14 y 15 de mayo, están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 1 de oro, intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, señor Api. Viene ganando terreno del fondo el competidor número 3, 8 enero, descuentan ya los últimos 250 metros para el disco, el número 1 de oro, pequeña ventaja sobre el número 3, 8 enero que va resueltamente su búsqueda, tercero lo viene haciendo el número 4, genitor, descuenta en los últimos 100 metros para el disco, continúa la lucha delantera por dentro el número 1 de oro, a su costado exterior el número 3, 8 enero, pocos metros para el disco, por fuera el número 3, 8 enero, pequeña ventaja sobre el número 1 de oro y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el 3, 8 el Nero, segundo el 1 As de Oro, tercero el 4 Genitor, cuarto el 2 Señor Api, quinto y último el 5 Quinteto de Oro. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos 51 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, varios cuerpos. Los dividendos es por ganador del 3, 9.800 guaraníes, llavireta 3, 1, 34.500 guaraníes, trifecta 3, 1, 4, 26.100 guaraníes, duplo 3, 3, 35 aciertos, 27.200 guaraníes. La primera triple lo soltaron 358 boletos, su valor 62.800 guaraníes. Segunda triple, soltaron 68 boletos, valor de enganche 22.600 guaraníes. Triple que finalizaba, 26 aciertos, 57.700 guaraníes. Y cuarto pasa el pick 4, 5 aciertos, 905.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron el premio especial 14 y 15 de mayo. Sale a enseñar el camino al participante número 2, señor Api. Pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. Tercero se desempeña el 3, 8 Enero. Cuarto viene accionando el 4, Genitor. Cierra marcha el 5, Quinteto de Oro. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 900 metros con el 1 As de Oro. Cabeza ventaja sobre el 2, señor Api, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, 8 Enero. Cuarto viene accionando el 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, Quinteto de Oro. Los competidores están en mitad de codo, cabeza a cabeza por dentro el 1 As de Oro, a su costado exterior el número 2, señor Api. Tercero se desempeña el número 3, 8 Enero. Cuarto viene accionando el 4, Genitor. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 5, Quinteto de Oro. Y los competidores del premio especial 14 y 15 de mayo están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, As de Oro. Intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, señor Api. Viene ganando terreno al fondo el competidor número 3, 8 Enero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. El número 1, As de Oro. Pequeña ventaja sobre el número 3, 8 Enero, que va resueltamente su búsqueda. Tercero lo viene haciendo el número 4, Genitor. Descuenta en los últimos 100 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por dentro el número 1, As de Oro. A su costado exterior el número 3, 8 Enero. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 3, 8 Enero. Pequeña ventaja sobre el número 1, As de Oro. Y cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 7 inscriptos, competencia sobre 1.600 metros en pista de césped. Se muestra como gran favorito el 7, Dandyman Shines, seguido en las apuestas por el número 6, Mubtada. Tercer jugador, el número 4, Flashes. 20 minutos y finalizan las apuestas. El duplo, 20.000 guaraníes y el pozo garantizado, 5 millones de guaraníes.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos instantes para realizar sus apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas, el duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. Comienzan a colocarse los competidores en el hipódromo de Santa Anita. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Gran favorito el 7, Dandyman Shines. Se coloca el 3, Standing O. Lo propio el 6, Mubtada. Y resta colocarse el favorito Dandyman Shines. Cateras llenas. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, pequeña ventaja sobre el número 6 que representa lucha. En la tercera ubicación se desempeña el 2, cuarto direccionando por dentro el 1, más atrás el 7, 4 y 5. Cruzan el disco por primera vez el número 3, medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Tercero expectante se desempeña el 2, cuarto direccionando por dentro el 1, apareado con el número 7, quedando en la sexta ubicación el 4. Sigue cerrando la marcha el competidor número 5. 22 segundos, 90 centésimos para los primeros 400 metros, sin variantes, siempre el 3, Standing O, corre con cuerpo de ventaja sobre el número 6, Muqtada. En la tercera ubicación a 7 cuerpos se desempeña el número 2, Rayquist, quedando en la cuarta ubicación por dentro, ganando terreno el número 1, Legislator. En la quinta ubicación por fuera lo hace el número 7, el favorito Dandyman Shines. Más atrás viene accionando el 4, sigue cerrando la marcha el 5. 45 segundos, 87 centésimas con el número 3, Standing O. Logra estirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, quedando en la tercera ubicación a 6 cuerpos y medio. El participante número 2, cuarto viene accionando el 1, apareado con el número 7, más atrás el 4, sigue cerrando la marcha el participante número 5. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, cuerpo de ventaja sobre el 6 y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 3, Standing O, intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6 en la tercera ubicación. Viene ganando terreno al fondo el 7, descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha delantera, por dentro el número 4, por fuera el número 7, en la tercera ubicación el 5, descuentan los últimos 50 metros de carrera, domina por dentro el número 4, Flashes, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 4, Flashes. Segundo el 7, Dandyman Shines. Tercero el 5, Living Life. Cuarto el 2, Rayquiz. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 33 segundos, 50 centésimos. Ganada por medio cuerpo, el segundo al tercero, cuerpo y medio. Dividiéndose por el ganador del 4, vacante, llave simple, 4774, 84.900 guaraníes. Duplo, 3-4, un solo acierto, 497.000 guaraníes. La segunda triple. Acertaron 35 boletos, su valor 642.900 guaraníes, y la triple que finalizaba con 5 aciertos, 257.700 guaraníes. En instantes, en los monitores, el desarrollo de la séptima carrera.
Ya están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. El 2 es Yeyun de Amor, Michael de Sousa, 56 kilos. El 3, Love Gun, Javier Portillo, 53 kilos. El 4, Guatanok, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 5, Moticón, César Mora, 56 kilos. El 6, Negrito Pinto, Marco Mesa, 54 kilos. Y el 7, laureado, Jorge Benítez, 55 kilos. Llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. La trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 1.800.000 pozo garantizado y la trifecta a un valor de 3.000 guaraníes. Y el pozo garantizado es de 1.300.000 guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino. Número 3, Logam. Pequeña ventaja sobre el número 6, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el 4. Guatanok, los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 3, Logam. Cuerpo de ventaja sobre el 6. Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 5, Emoticón. Cuarto y nacional el 4. Guatanok. En la quinta ubicación el 2, de Yunda Amor. Se la marcha varios cuerpos el 7. Laureado de los competidores en los últimos 600 metros el 3. Logam, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. Emoticón que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 6. Negrito Pintón y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Logam, pequeña ventaja sobre el número 5, Emoticón. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Negrito Pintón. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Por el centro de la pista, número 5, Emoticón. Le toma ahora pequeña ventaja al número 3, Logam. Tercero se desempeña el número 6. Negrito Pintón descuenta a los últimos 150 metros para el disco número 5, Emoticón. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Logan, que sigue por dentro. Tercero se desempeña el 6. Últimos 50 metros de carrera, domina el 5, Emoticón y César Mora. Logra estirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Logan. Tercero el 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera, primero el 5, Emoticom, segundo el 3, Love Gum, tercero el 7, Laureado, cuarto el 4, Guadanoc, quinto el 6, Nerito Pintón, sexto el 2, Yeyunda Amor. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 5 segundos, 19 centésimos, ganada por un cuerpo y 3/4 del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 5, 7.800 guaraníes, llave directa 5-3, 66.200 guaraníes, trifecta 5-3-7, 185.700 guaraníes. Duplo 4-5, 18 aciertos, 277.800 guaraníes. La triple que finalizaba con 22 aciertos, 818.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores, tratan de enseñar el camino. Número 3, Logam. Pequeña ventaja sobre el número 6, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el 4. Guadanoc, los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 3, Logam. Cuerpo de ventaja sobre el 6. Negrito Pintón, tercero se desempeña el número 5, Emoticom. Cuarto direccionado el 4, Guadanoc. En la quinta ubicación el 2, Yeyunda Amor. Se la marcha varios cuerpos el 7. Laureado, los competidores en los últimos 600 metros. El 3, Logam, cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. Emoticón que va en su búsqueda, tercero se desempeña el 6. Negrito Pintón y los competidores de la octava y última carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Logam, pequeña ventaja sobre el número 5, Emoticón. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 6, Negrito Pintón. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista, número 5, Emoticón. Le toma ahora pequeña ventaja al número 3, Logam, tercero se desempeña el número 6. Negrito Pintón, descuenta los últimos 150 metros para el disco número 5, Emoticón. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Logam, que sigue por dentro, tercero se desempeña el 6. Últimos 50 metros de carrera, domina el 5, Emoticón y César Mora. Logra tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Logam, tercero el 7 y cruzaron el disco.